Bueno, queremos dar gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar aquí esta mañana, hoy con un invitado de honor y además también a nuestro gran profeta Mahoma, ¿va? Darle también las gracias, también en respeto. Hoy tenemos un invitado de un altísimo honor, ¿no? Nuestro querido embajador Oyatollah Sultán. Bienvenido, mi querido embajador, a su programa Artillería Bolivariana, ¿no? Donde se difunde el pensamiento bolivariano, pero es que el pensamiento bolivariano, mi querido embajador, es universal, se complementa con otros hermanos. Nuestro querido libertador, ¿no? Yo estoy aprendiendo a conocer la historia de ese pueblo hermano de Irán, estoy fascinado. Hay temas que me apasionan, mi querido embajador. Esta historia, que quiero que la compartamos con nuestro pueblo venezolano y con el mundo, y además yo me comprometo aquí, antes de darle la palabra, y que usted comience a hablarnos de esa historia, yo me comprometo a ser un portavoz, un defensor de la verdad de este querido hermano pueblo de Irán, solidario, generoso, y ahí está presto a defender la verdad. ¡Viva el pueblo de Irán! ¡Qué orgullo conocer esta hermosa historia! Mi querido embajador, bienvenido. Quiero que comencemos por allí, ¿no? Conociendo un poco porque, bueno, las redes sociales tienden a opacar esto, a silenciarlo, a no difundirlo, y entonces muestran a los pueblos quienes se defienden, quienes luchan por la libertad, como los agresores. Y entonces mucha gente piensa que, bueno, que fue Palestina que invadió ese territorio, entonces, bueno, y tienen que salirse de ahí, y venden esa verdad al mundo y la repiten como un pensador, ¿no?, de propaganda del señor Hitler, ¿verdad? Que era el señor Joseph Goebbels, que decía que una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Pero nosotros tenemos otro. Nosotros decimos que la verdad sale a la luz siempre, que la verdad triunfará, vencerá. Y para eso estamos nosotros aquí. Yo me comprometo aquí, mi querido embajador. Escuchar su historia fue hermosísima. Comencemos por allí. ¿Cómo es que se da todo ese contexto en el cual ese Estado sionista, ¿no?, llega y se posiciona de esos territorios que actualmente ocupa? Bueno, en el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, mi querido coronel Gustavo, es un gran placer para mí estar en FAN TV y en este programa. Bueno, como usted mencionó, yo vengo de una región y ser representante de un país que tiene 6.000 años de civilización y cultura registrada. 6.000 años. 6.000 años. Que las muestras, los ejemplos se guardan en los museos, tú puedes ir allá. Bueno, entonces Irán viene de 6.000 años atrás. Quiere decir, Irán desde aquel momento ha estado en esa parte geográfica del planeta que se llama Medio Oriente, anteriormente se llamaba Imperio Persa, y ahora la República Islámica de Irán. Tocando el tema de Palestina, el pueblo palestino también tiene una trayectoria de miles de años, digo así, más de 2.000, 3.000 años, viviendo en ese territorio que hoy en día se conocen como los territorios ocupados, digo así, de Palestina. ¿Cómo se inició esos, conflictos, crisis en Medio Oriente? ¿Cuál es la raíz? Porque es muy importante que el pueblo sepan las raíces. Lo que hoy en día, los acontecimientos en Medio Oriente ocurre, tiene las raíces, las razones desde unas décadas atrás. Tenemos que volver al siglo XIX, al año 1897, donde que el fundador del corriente, el pensamiento racista sionista, convocó a los líderes sionistas y los... Estábamos hablando que estos compañeros que convocan a ese movimiento estaban esparcidos por el mundo. Así es. Sin territorio. Sin territorio. Convoca a todos a una conferencia internacional, se llama Conferencia Herzl. Allá
habla sobre la necesidad de formar, de instalar, de crear un territorio que exclusivamente pertenezca a los judíos. Desde ese momento, 1897, se cultivan las semillas del actual, digo así, conflictos y crisis en Medio Oriente. Aquí, Gustavo, tenemos que abrir un paréntesis. En primer lugar, los hermanos judíos, igual que los cristianos, igual que los musulmanes, igual que cualquier otra religión, merecen todo el respeto del mundo. Deben tener todo el derecho para practicar su ideología, su creencia y vivir en paz y en tranquilidad. Pero, ojo, aquí vienen los sionistas. Qué bueno que usted hizo ese paréntesis, porque es importante decirlo. No es que estamos atacando, porque bueno, no queremos que esa religión desaparezca. No, hay un respeto a la cultura, a la religión de los pueblos, Así indudablemente. es, hermano. Así es, mira, el sionismo es un pensamiento racista, expansionista, en base de los fines políticos económicos. El sionismo ha secuestrado los judíos con pretexto, como una excusa para cumplir con los objetivos que tiene. Por esta razón es que hoy en día, en el mundo, uno de los, digo así, fuerzas contra Israel son los mismos judíos que viven en Estados Unidos, viven en Europa, viven incluso en Irán. Y que están en contra de esas políticas. Así es, porque miren, los judíos, los practicantes, digo así, reales, justos de los judíos, quieren vivir en paz. Ellos también ven a otros, digo, seres humanos como hermanos, pero bueno, con otra religión, con otra raza. Pero el sionismo dice que es la raza superior. El mismo pensamiento que tenía Hitler. Y decía que la raza de ario era la raza superior y que había que exterminarlos además. Así. Y Hitler causó la Segunda Guerra Mundial dejando más de 50 millones, digo así, muertos. El mismo pensamiento tiene Netanyahu. Y ellos dicen, los sionistas son la raza superior y el resto del mundo debe estar al servicio de ellos. Entonces, mira, en el siglo XIX se cultivan las semillas sobre la necesidad de un territorio de forma exclusiva para los judíos. Otra vez, ojo, en el mundo hay 195 países. En todos esos países que tú te vas, hay una, digo así, mezcla de las razas. Por ejemplo, aquí en Venezuela, africano, italiano, español, asiático, indígena, que eran los verdaderos dueños del territorio, pero todos viven en paz, en tranquilidad, algunos cristianos, algunos musulmanes, algunos judíos, algunos no creen en nada, pero a superior a todos es la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela, que todos deben respetar la Constitución. En otros países también es así. En Irán, tú ves los judíos viviendo en paz, tienen su sinagoga, tienen diputados en el Parlamento. En Irán. Y hay una constitución que establece esa libertad y ese respeto por las otras culturas, por las otras religiones, establecida en la constitución de Irán. Esto es bueno escucharlo, saberlo, mi querido embajador. Sí, más allá, Gustavo, en Irán nosotros hemos dado un derecho exclusivo a las minorías, que son los judíos, son los cristianos. Y son zoroastros, para tener un diputado en el Parlamento, para que tengan su propia, digo así, sinagoga, iglesia, para que tengan su propia escuelas, e incluso, mira, más allá, el gobierno de Irán está dando el subsidio casi 100% al consumo de gas, energía eléctrica y agua a estos compañeros. A esos compañeros que viven allí con otra cultura, con otra religión. Así es, hermano. En sus sinagogas, en sus escuelas, como está dando el subsidio a las mezquitas de los musulmanes y las escuelas de los musulmanes. Por una razón sencilla. Ellos son seres humanos, en primer lugar. Y como el ser humano, merecen todo el respeto. En segundo lugar, son nuestros hermanos, paisanos, son iraníes. Tienen otra religión, respetable. Tiene, digo así, otra práctica ideológica, respetable. La belleza del mundo es que, bueno,
tú tengas la paciencia y el respeto hacia las otras, digo así, religiones. En base de ese comportamiento de Irán es que, hermano, la comunidad judía que vive en Irán está en contra de Israel. Nosotros tenemos mártires judíos en la guerra impuesta Irak contra Irán. Ahora tenemos oficiales judíos en el ejército iraní, están dando el servicio. En el ejército. En el ejército. Hay judíos en el ejército. En el Miren esto, ejército. Dios mío. Porque, mira, son iraníes, son seres humanos. Eso es el pensamiento de nosotros. Pero el sionismo, ¿qué dice? El sionismo dice que yo debo tener un territorio que de manera exclusiva pertenezca a los judíos y a los sionistas. Y que allí no puedan convivir otro tipo de religión, ni otro tipo de seres humanos con otra creencia e ideología diferente a la de ellos, ¿no? Así es, hermano. Que en primera fase trataron de expulsar otras étnicas, como los cristianos, árabes, musulmanes. Expulsaron una cantidad importante de ellos que están ahora de forma refugiada viviendo en Líbano, en Siria, en otros países. Al resto han quedado en ese territorio. La ideología de los sionistas dice que tú tienes que acabar con ellos. El pensamiento del sionismo dice que cualquier otra raza, cualquier otra persona que no sea judío no merece vivir, no tiene derecho de vivir. Y tú como el judío, como el sionista, tienes el derecho de asesinarlos con sangre fría. Ahora bien, mi querido embajador, ¿no? En función a todo eso que usted nos está afirmando aquí, no es que lo estamos pensando o hablarlo por hablarlo. Hay un libro que usted me mencionó donde podemos corroborar, certificar que lo que usted está señalando aquí es una verdad gigantesca, es una verdad de la lucha. ¿Cómo se llama el libro donde manifiestan todas esas políticas este Estado sionista? El libro más sagrado de ese pensamiento sionista se llama Talmud. 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 Las instrucciones ideológicas, racistas, que en base de esas ideologías Israel, digo así, actúa tan asesino, tan criminal, digo así, está escrito en ese libro, se llama Talmud, que el mundo, digo que por favor, vayan buscando por internet el libro, ustedes mismos van a verificar lo que ellos en sus libros están diciendo, lo que estoy, digo, mencionando, que por punto de vista de los sionistas, en el libro, dice, en el libro, está escrito. Está escrito. Dice que el único ser humano creado por el Dios son los judíos. Al resto del mundo, latinos, cristianos, asiáticos, chinos, iraníes, no árabes, somos seres humanos, musulmanes, está escrito que son animales. Esa está palabra, escrito que están animales. está escrito que son animales. No son considerados seres humanos. No se considera ser humano. Y dice que, bueno, esos animales que fueron creados en la figura de un humano, En la figura de un humano. Animales creados en la figura de un humano, pero no son humanos. debe estar al servicio de los judíos. Trabajar en fincas de ellos, construir vivienda para ellos, limpiar sus casas. El máximo responsabilidad que tú tienes es estar al servicio de los, digo, sionistas. Ojo, eso es el pensamiento sionista. Y los judíos, los practicantes de los judíos, no creen a esas, digo así, ideología. Por eso es que tú ves una confrontación, digo así, muy fuerte entre una gran comunidad de los judíos que viven fuera de Israel, en contra del Estado sionista de Israel, del régimen terrorista israelí. Porque dicen que mira, tú a través de ese pensamiento racista estás, digo así, arruinando, perjudicando la religión de los judíos, ¿sí? En base de ese pensamiento es, Gustavo, que tú ves los sionistas asesinan 40.000 personas inocentes en Palestina dentro de un año, que solo 20.000 personas eran niños inocentes. La única culpa que tenían eran los palestinos y estaban viviendo cerca al diablo.
Sí. Y El único pecado es haber nacido en esas tierras. así es. Es haber nacido en esas tierras. Nosotros vamos a una pausa y al regreso quiero que completemos el tema de cómo el Estado de sionista de Israel, bueno, llega a ese territorio, en qué año se le concede y cuándo comienzan a desplazar a través de lo que usted nos habló del libro de El Talmud, ¿no? Porque usted señalaba, pero quiero que nos lo explique, el tema de su frontera, cómo es el tema de su constitución, tienen o no tienen constitución. No me lo respondo ahorita, me lo responda después de esta pausa, ¿le parece? Sí. Vamos a una pausa y regresamos con más de este programa hermosísimo para conocer la historia de este hermano pueblo de Israel, solidario, ¿no? Con el pueblo de Venezuela, y amor con amor se paga, diría mi comandante Chávez, que además hubo una gran hermandad allí, hermosísima, ¿no? De Ahmadinejad y el comandante Chávez, grandes amigos, y esa hermandad, bueno, se ha fortalecido en el tiempo y se va a seguir fortaleciendo en el tiempo, porque además luchamos con un enemigo común. Vamos a una pausa y regresamos con más de Artillería Bolivariana, hoy con nuestro querido embajador Ayatollah Sultán, embajador de nuestra República Hermana de Irán. Pausa y volvemos. El yanqui teme que tú te levantes, el yanqui, la OTAN, el Estado sionista, todos temen que los pueblos se levanten, pero como diría mi comandante Chávez, por todos lados vamos a ir surgir los pueblos que hemos insurgido contra el imperialismo, contra la dominación, contra la barbarie. Vamos a estar surgiendo siempre. Decía, ustedes, señores imperialistas, van a tener una gran pesadilla. Lo recuerdo clarito, mi querido embajador. Yo fui alumno predilecto de mi comandante Chávez, estaba ahí todos los días tomando nota y nos despertó la conciencia y hemos iniciado esta lucha y agradecemos profundamente el apoyo, el ejemplo, la fuerza, ¿no? Más de 45 años, que eso va a ser otro tema que vamos a tocar aquí, porque mi querido embajador se comprometió a seguir viendo Artillería Bolivariana. ¿Qué les parece? Aquí lo vamos a tener, es una alianza histórica que vamos a hacer aquí, mi querido embajador. Bueno, estamos de regreso, como decía, con nuestro querido embajador Ayatollah Sultán, nuestro querido embajador de Irán, que además agradezco todo su apoyo, su disposición para apoyarnos. Bueno, aquí estamos como dos pueblos hermanos, como lo que somos, seres humanos, como usted lo señalaba. Quedamos con una pregunta al aire, mi querido embajador, el tema de que, bueno, eran colonias británicas, se reúnen en una conferencia y, bueno, comienzan a planificarse para formar lo que hoy es el Estado sionista de Israel. Mira, después de la conferencia, los sionistas empezaron a actuarse, ¿sí? Hasta que llega la Primera Guerra Mundial, 1914 hasta 1918. Gran Bretaña se encuentra con un problema financiero y pide de esos judíos, que todo el mundo lo sabe, que son muy expertos en tema financiero y bancario, ¿sí? Entonces pide mucho préstamo de la comunidad, digo así, judía, con un compromiso que les va a apoyar para conseguir un territorio, ¿sí? Y en ese sentido, en 1917 declara o se publica la declaración Balfour por Gran Bretaña, donde que se compromete a los judíos que, bueno, los vaya a apoyar para que tengan un territorio y de alguna manera, digo, da la luz verde a ellos, ¿sí? Todo el mundo sabe que en la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomán de los turcos se colapsó, se fue vencido, se colapsó, y los territorios de ese imperio se dividió entre los franceses y los británicos. Los países que hoy en día conocemos como Siria y Líbano se entregó a los franceses, y otros territorios, países como Saudi Arabia, Kuwait, Jordania y Palestina, quedó con los británicos. Viene en 1919-20, aparecen los sionistas. Los británicos, que hoy son los norteamericanos, hay que decirlo, son 13 colonias que son expulsadas, lo que hoy es los Estados Unidos de Norteamérica. Así es. Aparecen los sionistas ante los británicos, que bueno, ahora
paga la factura, porque bueno, te apoyamos, ahora tú tienes que rendir la cuenta con nosotros. Te apoyamos financieramente. Así es. Ahora te reclamamos. En aquel momento, 3 países, 3 regiones eran el objetivo de seleccionarse como el territorio donde que debe pertenecerse de manera exclusiva a los sionistas. A los sionistas. Palestina, Uganda en África y Argentina en América Aparecieron esas Latina. 3 opciones. Esas 3 opciones. Se aprobó Palestina, porque los británicos también estaban allá apoyando, y desde 1920, hermano Gustavo, se inicia la inmigración de los primeros, digo así, grupos mercenarios terroristas de los sionistas que entraron a Palestina y empezaron a expulsar. Mucho antes de la declaración de 1948, estamos hablando de 1920. Así es, hermano, que en principio inmigraron de forma de los grupos. Ellos iban, por ejemplo, a un barrio como Katia, comparando 2 edificios, y empezaron a maltratar a las personas que vivían allí. Así, que eran los palestinos, sus verdaderos. Y de paso con dueños, violencia, a la fuerza. asesinándolos, expulsándolos, y cada día, cada semana, cada año conquistando más, digo así, barrios, hasta que llegamos a 1948, que de forma ilegal se instala un régimen que hoy en día se conoce como Israel. Y desde ese momento, el gobierno sionista que se instala allá ya oficialmente puede tener un ejército, oficialmente puede recibir apoyo logístico de sus aliados. Después de la resolución de 1948, cuando se le otorga, por así decirlo, legalmente el territorio. Así es. Por decirlo que fue legal. Así es. Y desde 1948 inician las guerras en Medio Oriente. La guerra con árabes en 1953, la guerra de 1961, 63. A partir de la llegada de este Estado sionista, no ha habido paz en el Medio Oriente. Así es. ¿Por qué? ¿Por qué? Hay que preguntar. La razón es que, mire, los sionistas, Gustavo, el mundo, por favor, ojo, pongan la lupa sobre lo que voy a decir. El pensamiento sionista tiene una misión por parte de Dios y tiene una visión mundial. Ellos dicen que nosotros, como el único ser humano selecto por el Dios, debemos dominar al mundo. Que es la doctrina manifiesto. Por eso digo que todo eso es una componente, es el mismo... Es la misma élite mundial que se cree en la raza superior para dominar al mundo. Así es. Que eso está escrito en el libro que mencioné, Talmud. El inicio del cumplimiento de esa doctrina racista ideológica se inicia de Palestina. Entonces, en primera fase, debería acabar con los palestinos. En segunda fase, lo que ellos han dicho y han hecho... Que ya han venido avanzando mucho en ese plan, mi querido embajador, porque hay que ver, nosotros hemos visto los mapas, para la próxima entrevista yo me comprometo a traer los mapas, cómo llegaron y todo lo que hoy tienen ocupado. Así es. Ya casi todo el territorio, lo que le queda a los hermanos pueblos palestinos es una franjita allí. Así es. Mira, ellos en segunda fase hablan de Israel grande, que eso significa deberían ocupar Egipto, Líbano, Siria, Jordania, un parte de Irak, un parte de Saudi Arabia, para establecer, formar Israel grande, que es el segundo fase de instalación de los sionistas para dominar al mundo. Para dominar el mundo. Los israelíes y los sionistas tienen 3 diferencias con todo el mundo. Con todo el mundo. En primer lugar, en todo el mundo los países tienen el ministro de la defensa. Eso está diciendo que la doctrina de esos países es defensivo. No quieren atacar a ningún otro país, la mayoría salvo de los gringos, ¿sí? Israel es el único régimen en el mundo que tiene ministro de la guerra. Mira, ministro de la guerra. Nosotros tenemos ministro de la defensa. Eso. Los de ellos se llaman ministro de la guerra. Imagínense hasta los conceptos, mi querido embajador. Por eso es que yo estoy seguro que voy a aprender mucho de usted. Gracias. Y mucho de la historia de Irán. Gracias. Pero su ministro se llama ministro de guerra. Así es. Los nuestros se llaman ministros de defensa. Defendiendo lo nuestro, nuestra soberanía, nuestro derecho a la autodeterminación, a vivir en paz. Segundo, en todo el mundo
los países tienen una constitución, que allá se habla sobre los derechos del pueblo, derecho de selección, de normas, leyes que el pueblo que vive en ese territorio, por debajo de la Constitución, debe practicarse su vida económica, social, político, Hay unas cultural. normas establecidas para la convivencia de las sociedades. Israel no tiene la Constitución, porque Israel no reconoce ningún derecho para ningún, digo así, ser humano, salvo de los sionistas. No lo tienen escrito y eso le da, bueno, el derecho de hacer lo que mejor les parezca, pues. Así es. Tercero, en el mundo, Gustavo, tenemos 195 países. Todos tienen las fronteras internacionales establecidas, definidas y anunciadas. Y tú puedes anunciadas, ver- escritas en nuestra Constitución. Están establecidos nuestros límites. Así es. Por ejemplo, Venezuela, según lo que está escrito, tiene 917.000 pico kilómetros cuadrados. Irán tiene 1.648.195 kilómetros cuadrados. Ya cada país vecino sabe dónde está exactamente la frontera. Israel es el único régimen en el mundo Que que no no tiene. ha anunciado, no ha definido dónde tiene las fronteras. ¿Y por qué? La respuesta es que la doctrina de ellos es expansionista. La doctrina de ellos dice que tú cada día debes ocupar más territorio. Si vas a declarar que ahora está tu frontera, mañana no puedes ir más adelante porque estás violando el derecho internacional, el derecho las internacional. fronteras internacionales. Para no, digo así, de alguna manera decir dónde está la frontera y tener la excusa para decir que no, mira, nunca yo he dicho que dónde está mi frontera es más adelante. No ha anunciado eso. No ha anunciado eso todavía. No, Y eso le da el derecho entonces, pero yo no estoy violando mi Constitución, ni estoy violando nada. Simplemente que, bueno, yo soy el pueblo destinado por mi Dios para apoderarme. Ahora, uno se pregunta, ¿no? mira, ahora mantienen en consideración esas tres diferencias grandes que tiene el régimen israelí con el mundo y ahora un gobierno allá que tiene armas nucleares de forma ilegal. Un señor allá, Netanyahu, que el pensamiento, el carácter de él es como el Hitler de Alemania en Segunda Guerra Mundial. Y el pensamiento racista y expansionista. Entonces, ese señor, ese pensamiento, hermano, como es un tumor cancerígeno, no es peligro para el Medio Oriente, es un peligro para todo el mundo. Es un peligro para todo el mundo, mi querido embajador, pero es lo que aquí percibimos, lo poco que conocemos. ¿Por qué hubo un ataque específico contra Irán? ¿Por qué contra Irán? Porque Irán es un gran obstáculo que ellos puedan lograr su doctrina expansionista. Irán, de forma solidaria, está apoyando el pueblo palestino, el pueblo libanés, el pueblo de Siria, para poder defenderse de forma legítima al frente de ataques expansionistas de Israel. Eso es gran culpa que tiene Irán. Por respetar... Por su fortaleza, por su capacidad tecnológica, por su fortaleza en su identidad, en Sí. su cultura. ¿Por qué ese ensañamiento contra Irán? Miren, porque Irán no autoriza a Israel y no ha autorizado hasta ahora para poder lograr avanzar. Desde 1979, la revolución islámica iraní, Israel ha sido paralizado en donde que había avanzado anteriormente. Antes que la revolución islámica iraní, el régimen de Shah de Irán, que era un esclavo del occidente, un aliado de Estados Unidos, tuvo una alianza estratégica con los israelíes. Pero después de la revolución islámica iraní, con el compromiso que tiene la constitución islámica iraní en solidarizarse con los pueblos, digo así, que están luchando por su independencia, digo así, económica, política y el derecho de autodeterminación, Irán ha tratado de apoyar a esos pueblos y eso ha causado que Israel no ha avanzado.
Israel ha quedado paralizado en los, digo así, territorios ocupados que tenía antes. Y por eso Irán es un gran Un obstáculo, obstáculo para los gobierno. planes que están establecidos además en ese gran libro que se llama Talmud, Así ¿no? es, Talmud. Telmú. En ese gran libro que vamos a buscarlo. Así es. Por aquí me comprometí con mi querido embajador, si nos puede hacer llegar ese libro. Tú que eres estudioso, Luis, vamos a tener ese libro, vamos a leer algunas cosas aquí para analizarla, necesaria para nuestro pueblo venezolano, porque además Irán es un gran ejemplo para nosotros. Vamos a una pausa, mi querido embajador. Al regreso quiero que hablemos un poco de las competencias que tiene Occidente desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista militar, con nuestra hermana República de Irán, ¿le parece? Sí. Y vamos a tocar también el tema de los BRICS, que me hable un poco de los BRICS, ¿no? Irán pertenece a los BRICS, una gran fortaleza para nosotros, para los países, bueno, que estamos emergiendo y que necesitamos del apoyo, pero con una sana competencia, complementarnos. Y no es una competencia, bueno, imagínense, ¿no? Nuestro hermano pueblo de Irán es un gigante. Y por eso vamos a hablar de ese, al regreso de ese desarrollo tecnológico y esa competencia que tienen con Occidente. Vamos a una pausa y ya volvemos con más artillería bolivariana y con el compañero, nuestro querido embajador de la República de Irán, Oyatollah Sultán. Pausa y volvemos. Y viene a unirse con su hermano, el obrero venezolano. América Latina obrera, América... Bueno, estamos de regreso a este su programa Artillería Bolivariana, hoy con nuestro querido embajador de la República de Irán, nuestro querido Oyatollah Sultani. Ahora sí lo pronuncié bien, ¿eh? Sí. Ajá, me había comido una letra por allí. Pero bueno, en función de esta querida amistad vamos a compartir muchas cosas, porque así como yo quiero aprender mucho sobre Irán, las ansias del conocimiento, aprender sobre la cultura de este pueblo hermoso, solidario, ¿no? Un pueblo humano, diría yo, que es lo que nos caracteriza a todos, mi querido embajador. La humanidad. Cantaba nuestro querido Ali Primera, cantor nuestro, defendió mucho con la música, ¿no? A ese sentido humano. Cantaba una canción que decía: ayuden a que sea humana la humanidad. Ayúdenla, que sea humana la humanidad. Hay que hacer humana la humanidad, no estos señores imperialistas, que además toda esa historia que usted me ha contado hermosa, que lo que nos hace es preparar para la lucha, nos llena de un coraje por defender la verdad, ¿verdad? Nos ayuda para que nosotros nos unamos y nos comprometamos a defender la verdad de los pueblos, a hacer humana la humanidad. Y nuestro Señor, yo estoy enamorado de la historia de Irán. Así que me voy a ir para allá, para la embajada, a ver historia, los libros, lo que me puedas dar. Vamos a hacer unas alianzas, pero no se lo vamos a decir todavía. La vamos a firmar aquí. Dicen en el lenguaje criollo aquí en Venezuela, mi querido embajador, que los venezolanos somos así, somos así extrovertidos, hacemos amistad rapidito y nos abrazamos y nos vamos lo que decimos nosotros un sancocho, es decir, hacemos una olla grande, ponemos verdura, ponemos cosas y compartimos un sancocho. Y creo que esa afinidad con el hermano pueblo de Irán, de quien estamos, repito, profundamente agradecidos. No se equivocó mi comandante Chávez cuando hizo esas grandes alianzas con este hermano pueblo. Quedamos con una pregunta al aire, mi querido embajador, y es la competencia que existe del occidente queriendo minimizar la tecnología y el desarrollo militar de nuestro hermano pueblo de Irán. Mira, el imperio en transcurso de las décadas y siglos ha hecho mucho daño a los pueblos.
ha robado la riqueza, ha hecho muchos daños económicos, incluso humanos, en los diferentes países. Pero lo que yo personalmente creo es que el más profundo y más grave daño que el imperio ha hecho era y es quitándonos, robándonos nuestra identidad cultural, nuestra confianza al talento interno humano adentro del país y al talento, digo así, adentro, la voluntad que sí nosotros podemos. El imperio ha inculcado a través de guerra mediática y guerra psicológica en la mente de muchos pueblos que los gringos son superiores, los europeos son mejores, profesor, la universidad, la industria, la tecnología, incluso el armamento de ellos son mejores. Y en ese sentido ellos han aprovechado muchísimo de Hollywood a través de las películas allá, donde que tú ves una enorme exageración de lo que se ve allá, que aparece un Rambo, un Rocky, va, acaba con un ejército. Y los árabes son los terroristas siempre, los que ponen las bombas, los que secuestran, y ellos los que vienen a liberar al mundo. Pues. Sí. Eso es lo que se presenta en las películas. Pero ustedes, como militares, saben que en la práctica, en el campo, la realidad es otra. Claro. En la realidad, hermano, lo que podemos decir nosotros iraníes, Irán que fue y es y está 4 o 5 años bajo sanciones de Estados Unidos. En toda la revolución islámica estamos, digo así, bajo sanciones. Y sobre estamos hablando de 45 años. Desde el primer día de la revolución islámica iraní. Desde el primer día. 2.500 sanciones hay sobre nosotros. 2.500 sanciones. Nos impusieron 8 años de la guerra. Y usted como un militar sabe que la guerra, qué daño económico e humano puede... Trae un atraso bárbaro. Como decimos nosotros, en la guerra nadie gana. Así es. Entonces, a pesar de esos desafíos, dificultades, hoy en día, Gustavo, Irán se encuentra en diferentes áreas tecnológicas entre los primeros países del mundo, y aquí yo propongo que tengamos digo así, programa hablando de los avances tecnológicos de Irán para demostrar al mundo que un país bajo sanciones, pero con la confianza interna, puede avanzar, puede vencer las sanciones. Y tocando la respuesta defensiva de Irán, lo que ocurrió anteayer contra Israel. Sí, porque además lo decía yo, mi querido embajador, quiero interrumpirte allí con mucho respeto. Lo que vivimos fue que, bueno, el Estado sionista, ¿no?, de Israel estaba durmiendo, y que bueno, vinieron, ¿no?, los satánicos de Irán a atacarlo. Eso fue lo que ellos vendieron, ¿no? Pero nadie sabe que es una respuesta. De eso quiero que nos hable, mi querido embajador. Mire, seguramente eso era una respuesta defensiva legítima de Irán a Israel. ¿Por qué? Porque Irán ya no tenía la paciencia de ser, digo así, indiferente con el asesinato de los científicos nucleares que los israelíes asesinaron. Los israelíes hicieron muchos atentados terroristas dentro de Irán a través de los grupos mercenarios, han asesinado, digo así, cientos iraníes. Eran los israelíes que atacaron a nuestra embajada en Siria, asesinando, digo así, a nuestros diplomáticos y también a nuestros asesores militares en Siria, que estaban apoyando al gobierno de Siria contra la lucha contra el terrorismo. Eran los israelíes que asesinaron el líder de Hamas, Ismail Haniyeh, que era un invitado oficial por parte de Irán. En un día tan simbólico, tan importante para los iraníes, que era el día de toma de posesión del nuevo presidente, eran los israelíes que, digo así, envían los drones para, digo así, atacar a nuestras instalaciones, digo así, militares, en nuestras infraestructuras. Yo le pregunto, Gustavo, cuando que a un país ocurre tantas invasiones por un régimen terrorista, Irán, ¿qué puede hacer?
primer lugar, Irán, como es un país pacífico, se fue a Naciones Unidas. Se planteó el tema ante el Consejo de Seguridad. Mucho antes de iniciar Eso. esa defensa. 2 meses antes. 2 meses antes de iniciar, repito, porque hay que decirlo así, mi querido, una defensa no es un ataque. No es un ataque. Si ellos lo quieren ver como ataque, que lo vean. Bueno, nosotros sabemos que es una defensa. Nosotros nos fuimos el 10 de agosto. El 10 de agosto ocurrió el ataque terrorista de Israel. Ese día fuimos al Consejo de Seguridad pidiendo la justicia, que mira, el Consejo de Seguridad, tú tienes... Aquí están las pruebas, aquí están todos los ataques. Háganos el favor Háganos y justicia. establezca la justicia y condena a Israel. Pero lamentablemente, Gustavo, como el Consejo de Seguridad está secuestrado por el derecho de veto de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, no eran capaces incluso condenar a Israel en palabra. Ni siquiera en palabras. Ni siquiera en palabra. Irán demostró la paciencia. Otro día, otra semana, hasta 2 meses. Irán dio la oportunidad a diplomacia, a las, digo así, conversaciones. Pero lamentablemente eso generó la situación que Benjamin Netanyahu lo calculó mal y esa paciencia de Irán dejó en base de la debilidad de Irán, que Irán es débil, no puede responder, y se fue a Naciones Unidas amenazando a Irán. Otra vez dijo que voy a atacar a Irán. Entonces la única opción que quedó para Irán, aplicar el artículo 51 de Carta de Naciones Unidas, donde que a todos los países... Y además ha pegado al derecho nuestra hermana República de Irán, Así es. agotando todos los mecanismos legales establecidos. Da el derecho de la defensa legítima en base a la Carta de Naciones Unidas. Irán aplicó ese artículo y dio la respuesta defensiva legítima a Israel. La consecuencia, ¿cuál era la pregunta que usted hizo, señor Gustavo? En otra parte era y es Israel y con aliados en OTAN. En OTAN. Toda la tecnología del occidente estaba al lado de Israel. Y esas propagandas por las películas Hollywood mantengan la consideración, ¿sí? De otra parte, era Irán con país sancionado 45 años. Pero los videos hablan, las imágenes hablan con el mundo. Que gracias a Dios, gracias a la industria militar iraní, gracias a los oficiales soldados iraníes, gracias a autoconfianza al pueblo iraní, al derecho que tiene, más del 90% de los misiles iraníes impactaron los objetivos. A pesar que existía allá el cúpulo de hierro, lo que ellos han presentado al mundo, digo así, invencible de alguna manera. Que es incapaz de llegar a ningún misil porque tiene un escudo impenetrable y todo lo demás, todo eso que han vendido, pues. Pero que en la práctica sabemos que no es así. Pero, Gustavo, ahora dentro de Israel hay una frase que ellos dicen que no hablen de cúpulo de hierro, que hablen de colador plástico, que no sirve para nada. Y el punto importante es, Gustavo, a pesar de muchos daños que israelíes han hecho con nosotros, asesinando a los científicos nucleares, asesinando, digo así, los civiles iraníes, en la respuesta que dio Irán a Israel, solo apuntó los bases militares, solo apuntó, digo así, los centros de inteligencia y además militar. Muy preciso para no atacar a la población civil, cuestión que no hace el Estado sionista. En esa respuesta defensiva, Irán no impactó la infraestructura de Israel, no impactó los hospitales, ni escuelas, ni dejó ni un solo, digo así, civil muerto, porque el objetivo eran y son los bases militares donde que los aviones de israelí desde allá se despegó para atacar a nuestra, digo así, embajada en Siria. De esos centros de inteligencia de Mossad se planifica atentados terroristas contra Irán. Y bueno, el mínimo derecho que tiene Irán como un pueblo digno es
dar la respuesta y dar una lección a los israelíes que, bueno, tienen que respetar las normas y derechos internacionales. Así es, mire, antes de que continuemos, como ya estamos llegando casi al final, mi querido embajador, sin embargo le doy la palabra para que hablemos un poco de los BRICS. Quiero que desarrollemos un poco el tema de los BRICS, ¿no? Irán está en los BRICS, que los BRICS era un bloque, como sus siglas lo establecen, Brasil, ¿no? Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿correcto? Los BRICS. Pero bueno, muchos países se han sumado a este nacimiento. Qué bueno que esté un hermano con toda la tecnología, ¿no? Que ha desarrollado con 45 años de sanciones que tiene el pueblo iraní y cómo ha desarrollado una tecnología no solamente militar, sino desde el punto de vista de la agricultura, desde el punto de vista de las comunicaciones, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista aeronáutico, es decir, una gran potencia pues, desde el punto de vista tecnológico con la cual vamos a hacer muchas alianzas, ¿verdad que sí? Ya muchas se han firmado. Aquí está nuestra planta, la hizo mi comandante Chávez, una de ellas, Benirán, la industria de los tractores. Por allá vamos a estar recientemente y así otros intercambios. Pero por aquí no me propone mi querido embajador un programa para los avances tecnológicos. Vamos a hacerlo mi querido Luis, y otros programas para seguir conociendo, porque el tema cultural, el tema de la identidad, el tema del ejemplo para nosotros es vital. Como un pueblo, ¿no? Con 45 años ha logrado desarrollarse de tal manera. Hermanos, tiene que ser de ejemplo para nosotros, lo decía el comandante presidente. Estudiemos otras guerras, estudiemos otros avances, estudiemos las amenazas, que tenemos que estudiarlas. Pero en este caso nosotros vamos a ser defensores de la identidad cultural, como hermanos, porque además tenemos un enemigo común, porque según todo lo que he escuchado de usted, bueno, ese libro, el Talmud, bueno, parece el libro de la doctrina manifiesta de los norteamericanos. Pareciera que están guiados por eso. Es el mismo plan, es la misma gente, digo yo. Por cuanto sus tácticas, sus estrategias, su ideología es la misma, la dominación, la raza superior para dominar al mundo. Hábleme un poco el tema de los BRICS, Irán en los BRICS. ¿Por qué entrar en los BRICS? Muy bien. Pero antes que eso me permite Sí. tomar un poco del Mire, mejor café del mundo. El mejor café del mundo. de Venezuela. Viene. El mejor café del mundo. Va para Irán ya. Nosotros vamos a traer de Irán muchísimas cosas. No solamente tecnológica, porque también tiene una agricultura desarrollada. Bueno. Muy buen café. Por allí le vamos a dar un buen cafecito porque se lo lleva a la embajada y disfrute un café en la mañana. Gracias, café venezolano. Gracias, hermano. Mire, sobre BRICS que usted mencionó, en el mundo existía el mundo en la década de Guerra Fría, el bloque, digo así, capitalista encabezado por OTAN y el mundo comunista encabezado por Unión Soviética. Por ¿sí? Rusia. Y existían unos países, digo, en una organización se llamaba el Movimiento No Alienados. Sí, Así se dividían, digo así, los países en el escenario internacional. Hasta 1991 que se colapsó la Unión Soviética y bueno... Cayó el muro de Berlín y Así es. impuso su hegemonía los norteamericanos en el mundo. Que los norteamericanos vinieron y plantearon el mundo unilateral. Unilateral. Que el único polo de poder son los Ellos. gringos, ¿sí? Y en base de esa política ellos, digo, invadieron a Irak, invadieron a Afganistán y generaron muchas guerras en el mundo, ¿sí? Pero hay una realidad, hermano Gustavo, que desde hace unos años tú ves una tendencia, orientación internacional hacia el mundo multipolar. En ese mundo multipolar tú ves la creación de unos bloques regionales. Por ejemplo, aquí en América Latina, ALBA, La CELAC. En África, unas organizaciones. En Asia, tú ves el acuerdo Shanghai, que es un acuerdo con naturaleza de seguridad, económico entre los países de Asia Central, Rusia, China, Irán. Y también tú ves, digo así, BRICS. Los BRICS.
que ahora, con agregando nuevos miembros como Irán, ha aumentado, digo así, no solo el número, sino la capacidad, digo así, de BRICS como un nuevo polo de poder internacional. Económicamente, los principales productores de energía están, digo así, están allí, BRICS. están en los BRICS. Rusia, Saudi Arabia, Irán, y ahora con el ingreso de Venezuela, que bueno, que nosotros estamos dando todo el apoyo a Venezuela, que tiene primer reserva de petróleo del mundo, y el cuarto reserva del gas del mundo. Entonces BRICS se convertiría el primer, digo así, bloque regional de poder. De poder, ¿sí? De poder. Y BRICS, con, digo, teniendo como miembros los países más superpotentes en el campo económico. Tú tienes China, Brasil, Sudáfrica, India, Irán. En campo político tienes China, Rusia, Brasil. En campo militar tienes China, Rusia. No. En cualquier aspecto que tú mires a BRICS, tú ves que tiene los elementos necesarios que se convierte a un bloque, a una alianza internacional estratégica al frente del mundo unipolar. Unipolar y dominante. Que los gringos están tratando de decir que todavía existe, pero la realidad es que el mundo unipolar está así, en la caída. Está moribundo, diría mi comandante Chávez. Está moribundo. Y el futuro pertenece a los bloques regionales y a los bloques independientes, digo así, en diferentes áreas. El futuro nos pertenece. Bueno, mi querido embajador, un honor haberte tenido aquí. Surgen alianzas, tales como una alianza de intercambio audiovisual. Mi querido embajador, Así es. vamos a ver cómo lo concretamos, mi querido compañero Luis. Vamos a la embajada, hacemos otros programas de corte tecnológico que me ha propuesto mi querido embajador, con el permiso de nuestro general de división, Bencir Guerrero. Seguramente le vamos a estar informando esto. Le agradece mucho a nuestro general de división, Bencir Guerrero, su disposición a venir a nuestro canal. Igualmente nuestro vicepresidente, el coronel Carlos Patiño, agradece también mucho su disposición de compartir con nosotros. Sabemos que es así, somos pueblos hermanos. Así que agradecido, y pronto estaremos sellando esas alianzas en el nombre de nuestro Dios, en el nombre de nuestro gran profeta Mahoma. Estaremos sellando todas esas alianzas que nos permitan luchar contra el imperialismo que pretende dominar el mundo. Así es. Nos despedimos, pues. Gracias, hermano. Que tú te levantes, América Latina obrera, no sé por qué no lo haces. El yanqui teme a la revolución.